Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos y bien formadas. Eso es lo que esperábamos nosotros con nuestros invitados, hacer un pequeño aporte a la pedagogía, a la construcción de cultura política, a la construcción de la cultura en general, para entender más nuestro país y que todo lo que escuchemos, leamos, veamos, ahora incluso con la participación de las redes sociales que se atraviesan con las fake news y con tantas noticias que uno no debería creer, pero que se las cree y generan un ruido tremendo, sí que debemos estar informados en lo preciso, informados realmente para que tengamos una opinión muy calificada. Por eso invitamos personajes como el de hoy, Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy amable, Roger. Un gusto estar en el programa y un saludo a todos los oyentes, a todos los videntes. Sí, muchas gracias. Bueno, doctor Jaime, empecemos con una noticia de última hora que nos va a ir permitiendo entrar en otros temas bien importantes para la opinión pública. Se está hablando de una reforma constitucional mediante acto legislativo a un artículo, el 44 de la Carta Magna, que voy a decirlo de una manera bien sencilla y usted ya nos la explica. Aquellas personas que hayan, digamos, abusado sexualmente de menores van a ser juzgados siempre por la justicia ordinaria, así hayan pertenecido a un grupo armado al margen de la ley que termina sentado a la mesa negociando y de pronto supuestamente cobijado por todas las garantías de una jurisdicción especial, como la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué significa esto, doctor Jaime? Este ha sido uno de los grandes puntos de desacuerdo político que ha habido en el país desde que salieron los acuerdos de La Habana. ¿Qué tiene que ver un delito de abuso sexual de menores con el conflicto? Y sin embargo, en esas dires y diretes de las negociaciones quedaron en favor de la JEP la competencia para conocer de esos delitos. Y eso se elevó a norma constitucional por el acto legislativo respectivo. El presidente lo anunció cuando hizo sus objeciones que iba a reformar la Constitución porque considera, y yo estoy de acuerdo, en que no hay derecho de que ningún ciudadano o persona que haya cometido un delito contra menores tenga ningún privilegio. Todo lo contrario, debe tener la más drástica de las sanciones. Y mucho menos que tenga una jurisdicción que es para el conflicto. Hágame el favor y me dice, ¿eso qué tiene que ver con el conflicto? Por eso ese proyecto de reforma a la Constitución que anunció la ministra de Justicia, o que radicó ya, porque ya está radicado, ¿que eso va a dar polémica? Pues toda. Por lo que eso es una carga de profundidad. Ya salieron a decir que eso es un ataque a la paz. Yo no creo que sea. Ese es un ataque a la delincuencia. Porque es que lo que sí no podemos tolerar es que había unos jefes guerrilleros y seguramente militares, no digo que no, que andaban era con niñas de 11, de 12 años, como Pedro por su casa, como si fueran sus compañeras sentimentales. Esto no hay derecho. Que tengan la sanción que se merece. Voy a ser de abogado del diablo, porque cuando lo escucho, me parece absolutamente claro cuando usted dice que tiene que ver la violación, para hablar en términos muy sencillos, de una menor de 11 años, que tiene que ver con la guerra. Es que se me vino a la cabeza los botines de guerra. ¿Recuerda? Estamos siempre recordando la historia y también en nuestra más reciente historia bélica de nuestro país se habla de eso. Las mujeres, los niños, botines de guerra. Bueno, esto suena muy escandaloso lo que estoy diciendo, pero es para poder entender. Algunos no podrían decir, no, es que en guerra todo se puede. Y riesgos, la guerra, aunque suene paradójico, también tiene reglas y tiene normas. Y no puede haber delitos de lesa humanidad en medio de la guerra. Las fuerzas que se encuentren tienen que tener el mayor miramiento con el enemigo en el sentido en que son personas humanas. Todos los tratados internacionales de Ginebra, los protocolos, tratan de humanizar los conflictos. A mí me parece que eso de obligar a los campesinos
de lado y lado, Sí. porque también hay cargos contra el ejército, Ajá. de lado y lado, obligaban a que le entregaran sus niñas menores, so pretexto de que fusilaban la familia, y se las llevaban como compañeras sentimentales. Y el botín era eso. Y el botín era eso, y el derecho de pernada y todo lo demás. ¿Qué es el derecho de pernada? Es un rezago medieval, Sí, ¿qué es? donde los señores feudales tenían el derecho a la prima notte, Ah. a la primera noche antes de que la mujer se Con casara. la Virgen. Exactamente. La Virgen para el guerrero que Aquí- logra vencer a su adversario. En este descarnado conflicto colombiano, de parte y parte, hubo abusos contra Ya, menores. ya. Y eso no tiene por qué tener ningún privilegio, ni de ley, ni de pena, ni de fuero. Maravilloso. Seríamos unos bárbaros si Ah, aceptamos eso. esa es la Luego, diferencia. en mi opinión, bienvenida el proyecto de reforma a la Constitución. Maravilloso. Entonces usted dice que es una carga de profundidad. Pues ya hay sectores diciendo, y por supuesto pues, muchos miembros del ELN que están a las puertas de sentarse a la mesa. Se está pidiendo incluso por parte de varios sectores que haya un compromiso unilateral por parte del ELN del cese al fuego. En fin, pero ya están diciendo, no, es que nos están poniendo demasiadas restricciones. Y con lo que está pasando ahorita con la Justicia Especial para la Paz, todo esto permite decir a algunos sectores, estos son ataques contra la guerra. Perdón, contra la paz. Contra la paz. Yo creo que no. Lo que sucede, Roger, es que el pecado acusa. Y todos habíamos oído decir que muchos de esos jefes guerrilleros cometían este tipo de conductas. Sí. Y me parece que eso es una conducta de lesa humanidad, que no tiene que hacer parte de los acuerdos. Si por error quedó allá, saquémoslo, que es que los errores se corrigen. Acto legislativo, tumba acto legislativo. Perfecto. Y lo que el presidente Duque prometió era que no que iba a acabar o a destrozar los acuerdos, No volver sino trizas. que iba a hacer unos correctivos, y eso es lo que está haciendo. Sí. Y para terminar este comentario, si no, o sea, mientras se aprueba el acto legislativo y la reforma, lo que está pasando en estos momentos en cuanto a la Justicia Especial para la Paz y el juzgamiento sigue tal cual. O sea, no toca, por ejemplo, una persona que haya sido vulneradora de esos derechos sin que se apruebe el acto legislativo, tranquilamente puede seguir cobijada por una justicia especial. La justicia especial, al parecer, los cobija, Sí. porque ese fue incluso uno de los puntos de divergencia con las objeciones y con la carta del fiscal, recuerden, que pedían claridad. Parece que quedó un punto nebuloso. Ya. Es decir, los acuerdos de paz debían haber sido estrictamente para la rebelión, para la asonada, y de pronto hasta para el secuestro y la extorsión, porque Tiro Fijo tenía una frase que decía, yo le doy a mis comandantes una orden, pero yo no les busco el almuerzo, ellos les tienen que buscárselo. Entonces él daba a entender que eso era inherente a lo que querían, esencial, que era tomarse el poder por las armas. Pero ya eso de delitos sexuales contra menores, eso sí no tiene que ver nada. Si eso no quedó claro, hay que aclararlo. Perfecto. Jaime Arrula Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ya regresamos. Estamos conversando con Jaime Arrula Paucar, él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime, ¿en qué va este episodio de las objeciones del presidente Iván Duque a 6 artículos de 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que ha tenido tantos vaivenes, tantos... ¿En qué va? El problema es un problema, Roger, en mi modo de verlo, totalmente político. Político. Aquí hay dos fuerzas, las del sí y las del no. Sí. Los que estaban de acuerdo con la paz, pero no con tanta concesión. Los que la querían y no les importó a qué costo.
nos tragamos muchos sapos, Sí. Y siguió el debate electoral pasado, Sí. que se enfrentaron exactamente las mismas fuerzas. El sabor que tienen estas objeciones obedecen al talante del presidente de la República y a lo que él prometió en campaña. No es, como dicen algunos, que es una piedra, un tronco al carrusel de la paz. Pablo en la Yo rueda no de la creo. paz, sí. Pues mire, es que primero de todo es una ley estatutaria. Sí. No es el proceso mismo. Una ley estatutaria es una ley de procedimiento, Ajá. es una ley de actuación de cómo la JEP debe actuar. La JEP lleva 2 años. Sí. Y nadie la ha parado. O sea que sin esta ley ha venido actuando, sin esta ley podría seguir actuando. Ajá. Es que los vacíos en derecho se llenan con la analogía y para eso está el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil y todas las legislaciones internacionales. Es decir, esto no es un ataque a la paz como se ha visto. Sí. Además son 6 artículos de 158. Que Entonces, no quiere decir entonces, esa claridad, no quiere decir que se caiga toda la ley. no. No los 158. La objeción del 159. presidente es únicamente a 6 artículos. 6 artículos. Artículos que son cosas muy puntuales y muy claras. Hágame el favor, pongámosle un ejemplo. ¿Quiere el presidente que quede claro qué puede hacer el fiscal o no? Porque quedó una nebulosa. Si el fiscal puede practicar diligencias judiciales, hágame el favor y me explica cuál es el ataque a la paz con eso, o cuál es el ataque a la Corte Constitucional o a la tridivisión de poderes. Se les ha ido la mano en epítetos contra lo que hizo el presidente. El presidente no hizo otra cosa que cumplir su función. ¿Cuál es el problema? Que se aclare. Ya. ¿Quién es el que tiene que reparar a las víctimas? Sí. Venga, devolvemos un poquito para que nos quede claro. Usted dice, esto es un problema más político porque las objeciones son por conveniencia, ¿cierto? Que las objeciones son constitucionales, ¿cierto? A lo constitucional. Y lo otro es por conveniencia. Por conveniencia es que usted lo dice, ¿no? Claro, mire, es que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es toda ley se puede objetar por el presidente de la República, él hace parte del proceso y el presidente juega en la portería. Correcto. Aquí poniendo en términos de fútbol, el presidente juega en la portería con su secretario jurídico. Yo fui secretario jurídico de la presidencia en el gobierno del doctor Pastrana. Allá llega la ley y el presidente la estudia con su secretario jurídico y ven 2 tipos de reflexiones. Unas de que respete la Constitución y otras que sea conveniente, porque hay leyes que pueden ser de acuerdo con la Constitución, pero no ser convenientes. Por eso, porque... Por ejemplo, que todos los miércoles sea día de fiesta. Rico, eso no va contra la Constitución, pero inconveniente toda la vida. Por supuesto. Entonces el presidente hace eso, pero cuando es una ley estatutaria, y esta es una ley estatutaria, hay un control de constitucionalidad automático y previo. Es decir, la ley, antes de ir donde el presidente, va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no examina conveniencia. Lo político. Examina única y estrictamente si la ley está de acuerdo con la Constitución. Y apenas lo hace, la ley pasa al presidente para que el presidente ya no puede examinar lo constitucional porque ya lo examinó la Corte, pero sí puede examinar lo de la conveniencia. Entonces algunos dijeron que era primera vez que en Colombia se objetaba una ley de esta naturaleza. Falso. La tercera ya se había objetado antes. ¿Cuál? Por ejemplo, una que objetó el del presidente Santos, que reelegía al auditor general de la República. Y la Corte había dicho que era constitucional. Y el presidente Santos la objetó por inconveniencia. Muy bien. Y no salió. Entonces, ¿cuál es el bendito conflicto? Político. Porque entra incluso otra vez la Corte Constitucional en días pasados a enredar más la situación. Por una torpeza del señor presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Por haber solicitado claridad. Que le pidió un concepto. Y la Corte, me parece a mí que un poco extremada en formas,
contestó por auto declarándose inhibida. Ajá. Eso no hay necesidad, simplemente le ha dicho, yo no soy competente. Ya. Para tramitar unas objeciones de inconveniencia, el competente es el Congreso. Muy bien, eso fue lo que hizo. Y ahí va, mejor dicho, se dio una vuelta larga para llegar a lo de siempre, a lo del principio. Con todo respeto, el señor presidente de la Cámara hizo un oso. ¿Ah, sí? Un oso jurídico. Es que ante tanta presión del país, de los medios de comunicación... pero uno tiene que saber dónde está parado. Él es una de las 3 ramas del poder público. Muy bien. Y no tiene que pedirle permiso a otras 2 ramas para cumplir con las funciones que le señala la Constitución. Según usted, el proceso va por el camino que es, el presidente objeta... Y el Congreso estudia. Y el Congreso estudia esas 6 objeciones, 6 artículos, objeciones en 6 artículos por inconveniencia, no por inconstitucionalidad, y ellos decidirán si sí o si no aceptan lo que el presidente objetó. Mejor dicho, si lo reforman o no esos 6 artículos. Exactamente. Listo, ahí vamos. Y hay una especie de ponencia favorable a aceptarle al presidente, parece. No sé, déjemelo ahí que usted está dudando, yo también, todos estamos dudando. Ya enseguida nos respondamos unos mensajes, ya regresamos, pero ante esta frase, a ver qué piensa usted de ella. Es mucho más fácil criticar a los que mandan que mandar a los que critican. Es mucho más fácil criticar a los que mandan que mandar a los que critican. ¿Qué piensa usted, doctor Jaime, de esa frase? Sabia frase. Gobernar es un asunto complicado, pero en una democracia, el que lucha por llegar a ese poder se tiene que someter a la crítica, porque la crítica no solamente es un elemento estructural de las estructuras democráticas, sino que es la voz del pueblo. Claro. Mire, y es milenario. A los romanos, al César, cuando venía de una gran batalla, se tenía que someter a la crítica. Primero le celebraban su triunfo. Sí, claro. Y enseguida se tenía que poner de cara al pueblo para que el pueblo le dijera lo que quisiera. Qué bien. Y eso hace parte de la democracia, Esa ¿cierto? es la democracia. Y también en nuestro Estado social y democrático de derecho y en nuestra democracia en general hablamos de los 3 poderes y hablamos de separación de poderes. Y está tal vez demostrado claramente, no obstante lo que diga la oposición, que en lo que se hizo alrededor de la ley estatutaria de la JEP hay precisamente eso, separación de poderes. Cada uno juega su papel. Ahí entraron los 3 poderes. El Congreso aprobó la ley estatutaria, la Corte Constitucional la revisó y dijo, es constitucional, pasa, va al segundo poder, luego llegó al Ejecutivo y dijo el presidente, consecuente con aquello de no vamos a volver los acuerdos de paz trizas, pero tampoco lo vamos a llevar toteados de risa, entonces objetó 6, no los 159 artículos, pero vuelve nuevamente, ahí hay un juego realmente clarísimo de separación de poderes. Exactamente, esa es la democracia. Todos, se supone, hacia un mismo fin. Sí. El bienestar del Estado. Exactamente. Ese es el juego democrático. Muy bien. Oiga, entonces, volvió al terreno del Congreso, se nombró una comisión, y esa comisión realmente, pues, hasta donde tengo entendido, está muy en el camino de aceptar las objeciones. El clima, volvemos a explicarle a nuestros queridos televidentes, es un clima político. Mire que aquí estaban todos pendientes de qué camino iba a coger uno de los grandes grupos políticos en el Congreso. Cambio radical. Si se iba con las objeciones o si no se iba. Incluso al punto de que estuvo a punto de internamente fracturarse los que querían. Entonces, en este momento el país está en ese juego, tirando, midiendo fuerzas. Lo que sí no está bien es que diplomáticos extranjeros echen baza, que ya lo hemos visto. Pero bueno, ellos dirán también... Pero se está refiriendo usted, paréntesis, a la invitación que hizo el embajador de Estados Unidos a la Corte Constitucional y algunos congresistas para... Pero a la Corte Constitucional no, porque eso no tendría nada que ver con las objeciones. Ellos ya pasaron. Pero mire, es que se mete todo el mundo. Hoy nos dijeron desde Venezuela
que atendiéramos la minga y que dejáramos sí. allá el mundo tranquilo. Correcto. Pues nosotros debemos estar tranquilos en que esta sea una decisión que tome nuestro Congreso. Ajá. Allí están las fuerzas. Sí, señor. El Congreso es una composición heterogénea de la sociedad. Allá están los partidos de oposición, los partidos de gobierno, los que quieren el poder en el futuro, prácticamente todos. Y hoy lo que van a hacer es precisamente un equilibrio de fuerzas. De fuerzas políticas. Oiga, pero venga, permítame un momentico. ¿Eso es malo? Usted dice, da a entender que no, pero dígalo en sus propias palabras muy expresamente. Porque hay mucha hipocresía en este país. Esa es nuestra realidad. Aquí el país se mueve así. El Congreso de la República está conformado por políticos. Y en la decisión alrededor de las objeciones del presidente Iván Duque, pues hay una decisión que van a tomar grupos políticos con intereses políticos. Eso está bien, el hecho de que se fracture el Partido Cambio Radical, que el Partido Liberal parezca como contradiciéndose, en fin, ¿eso está bien o eso realmente nos está mostrando que estamos llevados, como se dice popularmente? No, yo diría que ese es el escenario normal. Y natural. Sí. Que sea el Congreso, que es donde el que nos representa a todos los colombianos, porque todos votamos por los congresistas, el que entre a tomar una decisión. No estaría nunca de acuerdo con que la decisión no se haga por convicciones, sino por mermeladas, porque se les ofrezca a los parlamentarios puestos para obtener su voto, embajadas, puestos públicos, asignaciones presupuestales. Esa ya sí es la corrupción de la política. Pero siempre ha pasado. Y siempre ha pasado, lamentablemente. Siempre ha sido. Yo he visto en el actual gobierno un propósito de que eso no sea así. Que no sea cierto. Así pierda gobernabilidad, ¿qué dicen? Así pierda gobernabilidad. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Hombre, entonces lo que el presidente quiere no se lo apoyan los congresistas porque no están enmermelados, como se decía, maluco, muy maluca expresión, nunca me gustó en el anterior gobierno. Mejor dicho, no hacen parte de la repartición de burocrática, de contratos y demás cosas. Entonces, ¿eso qué? Así nos digan, Roger, que estamos soñando. La gran función de los congresos, además de hacer las leyes, es una función de control. Control político. Y resulta que aquí, si el Congreso se alía con el jefe, con el gobierno de turno, porque le da ministerios, porque le da embajadas, porque le da mermelada, se desaparece la principal función de un Congreso en una democracia, que es la de control. O sea que el presidente Iván Duque sabe a qué se atiene. Yo creo que... Sabe que ese cuento de la gobernabilidad, si es más dura para él, no le va a importar porque está sentando un precedente. Yo creo que se la está jugando. Se la está jugando por un respeto a la democracia, a una ciencia política científica y no a unas componendas a las cuales nos tenían acostumbrados. Bueno, nos deja usted pensando en el deber ser y en lo que es, en lo que ha sido. En realidad, por eso dije al principio, doctor Jaime, que qué rico que con personas como usted nosotros vamos informándonos más, aunque a veces terminamos un poquitico más confundidos. ¿Qué es lo mejor? Pues yo diría, como conclusión, y usted me lo remata ya mismo para que terminemos, ¿qué es lo mejor? Hombre, el deber ser. Así le sea más difícil al presidente tomar decisiones con un Congreso de la República atravesado, pero ese es el deber ser. Exactamente, yo creo que es lo que debe ser y que haya una persona que se proponga hacerlo cumplir, ya de entrada merece todo mi respeto. Muchas gracias, doctor Jaime Arrula Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, muy claro como siempre. Roger, ha sido un gusto. Ustedes, ahí están, les dejamos sobre la mesa el tema para que lo reflexionen, lo piensen, ojalá lo discutan con su papá, con su hijo, con su esposa, con sus vecinos. Estos son temas para discutir, calmaditos, con calma, con respeto, con tolerancia, pero con temas que nos interesan a nosotros. No son los problemas de los otros, de los políticos que llaman. Nosotros también hacemos parte de la política de este país. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dejar con Los Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.